Entendido. Entendido, ya. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, participantes a esta, que han atendido amablemente esta invitación, perdón, al cuarto conversatorio de este año del Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología adscrito a Benamérica. En esta oportunidad, nuestro ponente ya estuvo la primera vez. Quedamos con ansia de seguir oyendo algunas otras cosas. Y tanto el doctor Baral como yo nos pusimos de acuerdo entonces para hacer una nueva presentación, en este caso con el título de Fundamentación de las Tecnologías de Información. A mí me llamó mucho la atención porque justamente se dice que las tecnologías de información cambiaron todos los paradigmas. Todas las ciencias tienen que realmente revisarse porque la información o tener la posibilidad de tratar la información es lo que verdaderamente podemos conocer como la inteligencia. Pero también además de que a ustedes se les pasó el currículum, el acreditado currículum del doctor Baral, debo agregar dos aspectos más que me parecen importantes. El doctor Baral además tiene un PhD, o sea, un Physical Doctor en la Georgia Institute of Technology, en Fundación Logística Matemática de la Computación y un posgrado en Filosofía en la Universidad Simón Bolívar. Digo esto porque indudablemente eso nos pone en evidencia pues, de que realmente tenemos que ponerle bastante atención a su exposición, por cuanto nos ayudaría muchísimo a todo lo que de alguna u otra manera hemos tenido alguna actividad académica y los que no, que están de todas maneras trabajando, necesitan precisar sobre todo la conceptualización en muchas categorías conceptuales que hay que revisar en toda la, como dije antes, en toda la ciencia. En este caso, sobre todo la información, porque es la base para todos los estudios y para la base del conocimiento. Así que en aras de aprovechar el tiempo, yo quisiera dar entonces con ustedes al doctor Jorge Baral, quien va a tener una exposición en un término de más o menos una hora docente, que son como 45, 50 minutos. Y después vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas y alguna motivación con una participación de todos nosotros de no más allá de 3 minutos, incluyendo pues la fundamentación que también se quiera hacer, que dé base a la pregunta. Bueno, con ustedes dejo entonces al doctor Jorge Baral y agradecido nuevamente por la asistencia de todos ustedes. Bueno, gracias. ¿Me permite? Ok, gracias. Bien. Ok. Estamos en la... Ya todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno. No tengo una presentación convencional tipo PowerPoint, sino que tengo algo que nos permite hacer un paseo en un parque conceptual. Es decir, imagínense que estamos en un parque, pero en lugar de tener flores y jardines y animales, tenemos conceptos. Y vamos a pasear por allí. Hay más en el parque de lo que se puede ver. Así que agradezco que el neuro me informe cuando esté por lo menos cerca de mi límite para acelerar, cortar y cerrar, porque no estoy pendiente del tiempo,
sino de los conceptos. ¿Ok? Entonces empezamos con el primer concepto que por supuesto tiene que ver que es información. La definición, y casi todas las definiciones van a ser tan tontas como esta, pero realmente no es el concepto individual el que puede traer complicaciones, sino la interrelación entre todos los conceptos. ¿Ok? Entonces, información es simplemente, como toda palabra que termina en ción, es acción y efecto de algo. Información, entonces, acción y efecto de informar. El informar, entonces, sería, bueno, informar tiene toda una cantidad de definiciones, pero para los efectos de lo que nos interesa ahorita, informar es formar adentro, básicamente. Lo estoy manejando como formar adentro. Viene del latín, por supuesto, informatio, informaciones, que realmente que la traducción sería de idea, noción, representación. Fíjense que ya en el caso latín introducen aquí unas cosas interesantes, que es idea, noción y representación de algo. Es decir, que realmente en buena medida no es el concepto técnico normal que manejamos nosotros, sino que ya está asociado con otras cosas más, menos tecnológicas, que realmente es el caso nuestro en este momento. Yo, para efectos de este paseo, voy a utilizar el concepto de informar como formar adentro, porque realmente es importante entrar en detalle de ese informar. El informar, el término informar, el verbo que corresponde en latín es informare, que es formar e instruir. Fíjense, nuevamente aquí está asociado con el concepto de formar, no en el sentido físico de dar forma, sino en el sentido educacional. O sea que el concepto de informo o informar o informante o informador era equivalente o casi sinónimo, no del todo sinónimo, de educador. En el caso de que el educador educere, de educir, conducir, llevar, el educador conduce y además de conducir, le da forma, una forma que realmente desde el punto de vista, ya veremos, intelectual, es importante para efectos del el mundo latino en este momento. Ok, latino en el sentido de romano o de la época romana. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a irnos por el camino por esta ruta, que es, ¿qué quiere decir formar? Formar es dar forma, como habíamos indicado. Entonces, eso viene del el latín formo, formare, formare, dar forma, que realmente, donde forma es en latín forma, imagen, molde o tipo, y forma, en griego tiene el concepto de morfe. O sea que realmente forma y morfe son equivalentes. Es la traducción de morfe y forma del griego antiguo. Pero el morfe en el sentido de forma sensible es la forma que por nosotros percibimos, que obtenemos. Morfe viene del protoindoeuropeo, fos, donde realmente el concepto de fos quería decir brillo. Hablamos de los indoeuropeos invadieron Europa y el Asia occidental en aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Pero las culturas se formaron mucho antes, se estima que 5000 años antes de Cristo. Ya en aquella época, en el lenguaje que hablaban las tribus del indoeuropeo, y el protoindoeuropeo es un lenguaje que es un lenguaje artificial, que se ha construido en base a los estudios paleolingüísticos de cuáles eran las cosas comunes, los términos comunes que a todas las culturas de ese sector de lo que hoy en día es Ucrania. O sea que en realidad estamos hablando un poco, voy a aprovechar para darle un empuje a la importancia de Ucrania en la historia de la humanidad, que son las llanuras que están al norte del Mar Negro, básicamente. Ellos hablaban de brillo, o sea que fos es brillo. De ahí viene el término fotografía y fotón, básicamente, la partícula fundamental que realmente genera el fenómeno del electromagnetismo, básicamente. Ok, y es lo que nosotros vemos. Entonces aquí viene como el término ya da una imagen importante de lo que pasó después a raíz de esto. Es importante decir que
el latín también es un lenguaje indoeuropeo como el griego. Es decir, que realmente forma no es que fue una traducción de morfe, sino que sencillamente forma viene de fos, forma, casi parece, ¿no? Fonéticamente este es forma y el otro es forme. O sea que realmente es la misma constitución de forma y forme, en buena medida. Y ese es porque realmente el caso del latín viene derivado del indoeuropeo. La reforma como nosotros manejamos forma es esta, y la definición que una de las, es muy difícil definir forma, y la que me pareció más adecuada, por lo menos para mi estilo, es la más filosófica, que es razón por la cual algo es lo que es. Es lo que es. Es decir, algo es un perro porque tiene la forma de perro, algo es un gato porque tiene la forma de gato. Entonces viene el concepto de forma, es como una abstracción de todas las posibilidades de las cosas que nosotros identificamos como ser de algo, tener un ser particular. Aquí recopilé algunas de aspectos, de vistas de cómo se define forma. Entonces, la forma, el concepto de forma puede ser vista en un sentido metafísico, en particular dentro del metafísico ontológico, en un sentido semiótico y muy en particular lingüístico, en un sentido lógico y muy en particular matemático. Está el formalismo matemático, por ejemplo, y toda la matemática se centra en formas, en fórmulas, que se llaman fórmulas matemáticas, pero que son formas, un tipo de formas. En sentido no nociológico, pero muy en particular el epistémico, la formalización de los conceptos, por ejemplo. En el sentido técnico o metodológico también, en el sentido técnico, en particular metodológico, como forma de actuar, forma de hacer las cosas, la forma de coser, la forma de bailar, la forma de todo. En sentido ético y muy en particular el político, también la forma de comportarse como individuo o la forma de comportarse como sociedad. Son formas de actuar. Y en el sentido estético, por supuesto, en particular el artístico. No podemos acá entrar en los detalles de esto, sencillamente estoy presentándole así a vuelo de pájaro los distintos sentidos asociados a la noción de forma. Bueno, es interesante ver, pero es con respecto a forma, pero estamos hablando no de forma, sino de información. Entonces, ¿por qué? ¿Qué aparece? Aparece el sentido in. ¿Qué quiere decir in? In en latín quiere decir, se traduce al español como dentro, interno o sin. Informe quiere decir que no tiene forma, o sea, lo que en griego sería amorfo. O sea, que en latín la palabra latina sería informe para representar lo amorfo, lo que no tiene forma. Sin embargo, ese no es un esquema que nosotros vamos a manejar ahorita, sino lo que nos interesa considerar es el concepto de dentro, internalidad. O sea, es dentro. Pero la pregunta es entonces, ¿dentro de qué? Sí, es dentro, pero ¿dentro de qué? Bueno, puede ser dentro de cualquier cosa. Entonces puede ser dentro de, le di mal acá, puede ser dentro de la mente, dentro del cerebro, dentro del cuerpo, dentro del entorno del individuo y dentro de la comunidad a la cual el individuo pertenece. O sea que realmente ese dentro puede tener muchas interpretaciones. Posiblemente cuando realmente los primeros que usaron informa están hablando dentro del cerebro o dentro de la mente. Ellos no sabían quizás distinguir distinguir entre el cerebro y el cuerpo, no entraron mucho en detalle sobre esta separación. Ahora, el punto es que si tenemos formas que se forman dentro de la mente, ¿cómo las convierte en el cerebro? Ese es un problema gravísimo, gravísimo, no serio, muy importante de la filosofía del cerebro, que se llama el problema de mente-cuerpo o mente-cerebro. Y es que es cómo las ideas de la mente se comunican o se interrelacionan con las ideas del cerebro. Y bueno, ya más estudiado está la relación que existe entre el cerebro y el cuerpo a través del sistema neuronal, básicamente, incluyendo los aspectos del sistema endocrino que también entran en juego en esa interacción. El siguiente paso es cómo es esa actividad neurocerebral corporal, cómo se maneja con el entorno. Ahí viene el tema de la sensibilidad. Y entonces cómo el individuo, a través de sus sentidos,
puede identificar formas del exterior, formas de objetos en su entorno, y también al actuar, él puede construir formas nuevas que son transmitidas al entorno. Esto es importante porque realmente de esa manera es que las formas terminan siendo el elemento fundamental de la comunicación. Y aquí entra otra palabra que es compañera, muy compañera, inseparablemente compañera, aun cuando son distintos del concepto de información. O sea, se habla de información y comunicación, pero son cosas totalmente diferentes. Informar está asociado con crear formas internas, en el caso de y comunicar es sencillamente unir dos cosas que están separadas. O sea, son dos conceptos distintos, pero realmente es la comunicación la que va a permitir que las formas que están en la mente de alguien puedan ser compartidas con la mente de otra persona, y por eso es que realmente la comunicación pasa a ser un elemento tecnológico operativo de extrema importancia para colectivizar no solo la noción de información, cualquier noción, pero vamos a decir lo que es común y lo que está en la mente de alguien. Bueno, ya visto ese, volvamos acá a nuestro concepto de información. Y resulta que el concepto de información, que nuevamente no es que sea una traducción del griego, el concepto de información es natural, es nativo en el pensamiento latino, y se ha detectado que en el caso de, por ejemplo, Marcus Terentius Varro, o Varro, como se dice, esto es en el siglo I antes de Cristo, o sí, a comienzos del siglo I. Varro era un polímata, ¿cómo se llama? Polímata, una persona que especializada o de interés en muchísimas disciplinas, y realmente él básicamente estuvo muy metido en política con Pompeyo y con César, y por supuesto fue víctima de los rollos y las guerras entre ellos, sobre todo en la época de Julio César, y tuvo problemas, pero logró sobrevivir a Varro. Varro, entre las cosas que escribió, hay algunas interesantes. Por ejemplo, él escribió un artículo sobre las 7 disciplinas. Las 7 disciplinas con él quería incorporar la medicina y la arquitectura, creo que era la arquitectura, sí, la medicina y la agricultura, en las 7 disciplinas de clásicas de la antigüedad, que eran el quadrivium y el trivium y el quadrivium. El quadrivium eran de las disciplinas pitagóricas de la astronomía, la aritmética, la geometría y la música, que era el sonido básicamente, la acústica. Esas eran las 4. Y luego, en la época anterior a Sócrates, pero básicamente con los sofistas, en particular Protágoras, realmente se incorporan la retórica, la dialéctica y la oratoria, básicamente. Entonces, sencillamente, ahí hay un elemento importante en la actividad de Varro, de incorporar cosas. Varro está en el grupo de romanos que tenían gran aprecio por el pensamiento y la cultura griega, y por eso estuvo, inclusive, fue discípulo de Ascalón, que realmente fue uno de los últimos bueno, no, el primero que introdujo lo que se llama la Academia Platónica Media, que es realmente ya adelantado la academia, pero todavía no está en los últimos momentos de la Academia Platónica. Bien, Marco Tulio era también político, y con eso estaba vinculado con Marco Tulio Cícero. Fíjense ustedes las fechas, son apenas, Cícero son 10 años menor que Marco Terencio, y realmente Marco Tulio compartió muchísimas de cosas, incluyendo el interés por la cultura griega y los aspectos griegos. Pero Cicerón se preocupaba bastante por hacer que todos los aspectos, él se formó también en retórica y gramática, y empezó a hacer traducciones del griego al latín, y por eso es que muchos de los términos del griego pasan al latín a través de Cicerón. Bien, el punto es que Cicerón es el primero que traduce
muchos términos, entre ellos, por ejemplo, traduce el concepto de idea de Platón. El concepto de idea de Platón, que realmente no es exactamente, en Platón no es exactamente lo que nosotros llamamos idea. Para nosotros ahorita idea es una forma de la mente. En ese sentido también era una forma de la mente para Platón. Pero para Platón, él pensaba que esa forma era una forma inteligible y esa era la forma verdadera. Es decir, la forma del eidos, el morfe era la forma sensible, que era la forma que obteníamos a través de los sentidos, mientras que la idea era la forma inteligible que obteníamos a través de la razón, nuestro intelecto. Esto es Platón, quien realmente toma la idea de eidos, que es el término que también usan, Homero usa eidos y morfe, indistintamente como sinónimos. Eidos y sinónimos son forma, pero realmente es Platón el que distingue el morfe como forma sensible y el eidos como forma inteligible, básicamente. El eidos también venía del protoindoeuropeo, Wade. Wade es el término indoeuropeo que quería decir ver. Fíjense ustedes lo interesante que realmente aquí hay dos términos que entran en nuestra cultura que vienen del hecho de ver como como acción fenoménica de realmente interpretar, perdón, de captar la luz y con ello establecer un esquema de comunicación. El hecho no tanto de que existan las palabras, sino el hecho de que las palabras sean tan comunes y estén presentes en el desarrollo de las culturas, tanto la oriental como la occidental, en el caso de los griegos, realmente hacen ver que ellos estaban muy preocupados por los fenómenos básicos de la forma y las formas interiores y su efecto en la mente o en el interior de las personas. Bien, eso es más o menos el tipo de reflexiones que se pueden hacer en base a este análisis paleolingüístico, en cierta forma, que se ha hecho, entre paréntesis. No he sido yo el que ha hecho el examen paleolingüístico. Yo lo que he estado es leyendo literatura sobre estas cosas, no necesariamente en artículos especializados en el área, aun cuando hay algunos que están interesados también en estudiar este origen de los términos. Y yo lo que estoy aquí es compartiéndolo con ustedes, simplemente. Mi único aporte es sencillamente hacer este dibujo medio complicado, ¿ok? Pero realmente es la red conceptual que normalmente nosotros tenemos para entender las cosas más o menos. Bien, Platón fue el jefe, creador de la academia platónica, que fue la primera gran universidad, cuando realmente existió también el grupo de Pitágoras, de los pitagóricos, que también podía ser una academia, no se llamaba así, pero realmente era el equivalente de la academia platónica, en cierta forma, unos bastante años antes. Sin embargo, Aristóteles fue su alumno insigne en la academia. Y al morir Platón, no quedó Aristóteles como el sucesor, sino quedó el sobrino de Platón, el sobrino de Platón. Eso hizo que Aristóteles se alejara un poco y se fue, bueno, también apareció en ese momento Alejandro de Macedonia, y realmente Aristóteles se fue a educar a Alejandro de Macedonia, que el padre de Filipo lo había contratado para eso. Bien, Aristóteles tomó una cantidad de ideas, por supuesto, de Platón, pero no necesariamente consideró las mismas ideas de Platón. Entonces, Platón, por ejemplo, consideraba que las ideas podían tener sustancia y realmente Platón consideraba que podían haber ideas que no tuvieran un sustento material. Y por eso ese es el concepto de idea abstracta, idea de los universales, el manejo de los universales, y ese decía que Platón que era la verdadera fuente de la realidad. Eso es lo que fundamenta lo que llamamos el idealismo platónico, básicamente, que llega hasta nuestros días y todavía tiene vigencia. En este momento es interesantísimo analizar el rol del idealismo a la luz de todos los desarrollos
en el mundo tanto de el estudio del cosmos, de lo grande, como en el estudio del microcosmos, que sería el mundo cuántico o subcuántico. ¿Okay? Entonces, sencillamente, ese es un punto interesante de manejar. Aristóteles no estaba de acuerdo con Platón en que las ideas de que podían haber ideas sin sustento. Aristóteles trabajaba mucho con la idea del hilemorfismo, donde ¿qué pasa aquí? No. La idea, el ile era ile en griego antiguo es leña, o sea, lo que nosotros en latín luego se llamó madera o mater. De ahí viene el concepto de materia, que es la base del materialismo. Nosotros asociamos quizás materialismo a Aristóteles, pero no porque Aristóteles planteara la idea de la materia, sino sencillamente no estaba de acuerdo con el idealismo platónico de que realmente la realidad venía de las ideas, sino él pensaba que venía de esa unión entre materia, entre sustancia y mente, básicamente, entre sustancia y forma, básicamente. El término de sustancia es el término latín para decir lo que está debajo, lo que sustenta, pero que en realidad venía ya desde el griego arcaico, cuando quizás cuando Tales de Mileto, muchos años antes de todo esto que estamos hablando, pero todavía en la Grecia ya decirte jónica, en el desarrollo de la cultura jónica, es cuando realmente habla de hipokeimen. Hipokeimen quiere decir que está debajo. Keimen es yacer y hipo debajo. Es decir, él planteaba que había una sola sustancia que está debajo y que era en particular, él pensó que en el agua, porque el agua tenía movimiento, era fluido, etc. Bueno, esto es desarrollo, es el corazón de todo el desarrollo de la filosofía presocrática, que se llama, de la filosofía griega presocrática, ¿ok? Básicamente. Y entonces de esa manera surge el concepto de materialismo, cosa que realmente, nosotros seguimos manejando en este momento, sigue ese contraste entre el idealismo y el materialismo, contraste que fue importantísimo en las discusiones en el medioevo, en la época medieval, y que se heredaron para la época de la modernidad, del renacimiento de la modernidad, en contraste entre el idealismo y el racionalismo, y que terminaron inclusive posteriormente en la época post-kantiana con posiciones como el positivismo y el idealismo hegeliano, por ejemplo, y que llegan hasta nuestros días en cierta medida. El mundo del materialismo, que ha regido el desarrollo de la física, basada en todos los seguidores del aristotelismo, en cierta medida, sobre todo cuando esos conceptos pasaron a ser manejados por Epicuro y el epicureísmo, y realmente fueron absorbidas por Lucrecio y los demás, eso condujo a una corriente que terminó en la ciencia moderna, básicamente con Bacon, básicamente. Bien, volvamos un poco acá a Cicerón. Cicerón tuvo su herencia y muchas de sus ideas fueron seguidas, pero no generalmente, porque Cicerón, a diferencia de Barrón pudo arreglársela y sobrevivió los enfrentamientos. Pero Cicerón entró en conflicto, básicamente se enemistó, fue enemigo acérrimo de Marco Antonio, y Marco Antonio terminó mandándolo a matar, lo degollaron. Y así terminó la vida de Cicerón. No solamente eso, sino que realmente desarrolló todo un mecanismo de borrar cualquier cosa que tuviera con él. Y eso hizo que los trabajos de Cicerón y con ellos sus seguidores como Virgilio, Horacio y Ovidio, básicamente, que fueron continuadores de esa cultura iniciada por Cicerón, realmente quedaron en el olvido. Fíjense ustedes que estos son los tiempos 70, 65 a.C., 43 a.C., todos estos están muy vinculados, casi inclusive coinciden son coetáneos con Cicerón, pero el que sigue a Ovidio es Dante, 43 a.C., 1265 años, o sea, 1200 años después, un milenio después, cuando aquí la fechita está corta, es un milenio después
que surge Dante, y con ello es un precursor junto con Petrarca. Básicamente Petrarca con el precursor de todo el modernismo y todo lo que viene posteriormente. De hecho, todo lo que es la ilustración, se cuenta que Petrarca fue el que hizo que todos los desarrollos y los pensamientos de Cicerón se convirtieran en una actividad cotidiana de los movimientos culturales de la Europa del siglo XIV. Bien, eso conlleva a la ilustración en el siglo XIV, y fíjense ustedes un término, se habla de ilustración, y lustre, lustrar, lustro, lustro es brillo. ¿Han oído hablar de esa palabra recientemente? Brillo, brillo, ilustrar. O sea que siempre debe haber en nuestra cultura el brillo está asociado con la ilustración, con la luz, con la iluminación. Alumno es que no tiene luces, o sea que no tiene iluminación. Entonces, ese concepto está imbricado en las bases de nuestro pensamiento, por lo menos occidental. ¿Ok? Ese es más o menos el camino que quería decir. Sin embargo, hay otras corrientes que me interesan bueno, manejar. Bueno, creo que esto ya es todo lo que he hecho. Esto es todo con relación al sentido aristotélico. Y vamos a ver, aristotélico, ¿no? De la antigüedad, porque ya recorrimos esta acá. Ya está. Informarse, informaciones, sí. Fíjense ustedes, véanlo ahí está. Ahí están, ya tenemos cubierto. Jorge, disculpa. Jorge, disculpa. Jorge, ¿me oye? Sí, te oigo. Sí, disculpa. Lleva ya media hora, un poquito más de exposición. No sé, tú tienes planificado tu exposición, pero me refiero a que el título de la exposición es la fundamentación. Claro, la fundamentación que tú estás haciendo es en base a todas las teorías antiguas, ¿no? Ajá. Y quizás la expectativa, por lo menos la mía, es llegar un poco más a la realidad actual para ver Perfecto. cómo influye todo esto. Muy Te digo bien. es para ver si pueden No, o no, no, es acelerar, que, porque se nos está yendo el tiempo no, gracias, en esta gracias. parte. Te lo agradezco enormemente, porque en cierta forma yo no quiero que me quede en este pedazo. Pero fíjense ustedes, lo que hemos visto es este pedazo. No, por supuesto, este pedazo no lo vamos a ver en detalle porque no nos va a dar tiempo. Pero sí vamos a recorrer, vamos a hacer el recorrido por esta parte. Pero es importante ver todo el contacto que tiene todo esto. El concepto básico que viene en relación con lo que dice, con lo que acaban de comentarme, Neuro, es que ¿qué pasa con el resto? Eso es información. O sea que esto es lo anterior a la información. Pero ¿qué viene después? Entonces viene el mundo, aquí hay lo que he querido yo plantear ahorita es el contraste entre el mundo de la idea platónica, el mundo platónico de la idea, y el mundo material, el mundo material o materialístico o natural o físico, introducido y es conllevado ¿por qué? Por Aristóteles. Entonces el término está asociado con otras versiones de información. Vamos a ver qué pasa. Información como idea, como algo interior, está asociada con creencia. La creencia es simplemente una actitud de disposición de la mente con respecto a una información que tiene. O sea, las creencias son información, pero no solamente es una mera información, sino que es una actitud de comportamiento con relación a esa creencia. Esa actitud de creencia la puede exteriorizar en medio de una opinión. Simplemente es una opinión y aquí ya entra el aspecto del lenguaje. Por eso era importante hablar de la comunicación y el lenguaje. Entonces se dan opiniones, pero solamente esas opiniones corresponden a creencias, que simplemente son relaciones de información. Claro, aquí existe un aspecto importante que es la fidelidad, la honestidad. ¿En qué medida la opinión corresponde a una creencia? Alguien puede opinar algo que no corresponde a su creencia, es decir, no hay sinceridad en su opinión, pero eso es un detalle que hay que considerar en el punto. Vamos a suponer el caso de que sencillamente las opiniones corresponden a las creencias y es a través de las opiniones que nosotros identificamos el concepto de la creencia.
Esa creencia está asociada al saber. El saber es el conocimiento, es decir, una creencia es meramente una actitud asociada a una información, de que esa información corresponde a una realidad exterior. Entonces viene asociado al concepto del saber. El saber sencillamente, el término saber está asociado con también aspectos psicológicos y sensoriales. Así cuando hablamos de saber como sabor, es una forma de manejarlo, pero saber es una vinculación que existe básicamente entre la mentalidad y entre la mente, entre la actividad mental y el mundo real, pero en un término muy general. No todo saber es un conocer y bueno, hay conocer que no son saberes. Por ejemplo, el conocimiento ya podemos definirlo como modelos mentales de la realidad que influyen en forma determinante en el comportamiento de lo que tiene, del que lo tiene ante situaciones de su entorno, básicamente. Entonces, sencillamente, el conocimiento es la base de la ciencia, básicamente, al tener una fundamentación adecuada. La ciencia es el conocimiento descriptivo sólidamente fundamentado. Viene del mismo latín, de episteme. Aquí vienen, en términos aristotélicos, Aristóteles, en la ética Nicómaco, él distinguía los saberes entre Sofía, que es el saber en general, el nous, que es el intelecto, el tecné, que es la técnica, básicamente, el episteme, que es la ciencia, y la phronesis, que es la prudencia, la forma de actuar, básicamente. Bueno, a través del latín, todo esto nos llega a nuestros días con los conceptos de intelecto e inteligencia, de técnica, de ciencia, básicamente, y tecnología. Aquí ya estamos entrando en detalles. Entonces, técnica y ciencia en esta reflexión simplemente son conceptos equivalentes, independientes, pero uno es derivado del conocimiento prescriptivo, que es el conocimiento de cómo deben hacerse las cosas, cómo bailar, cómo esto, cómo aquello, mientras que la ciencia es descriptivo y sólidamente fundamentado. Es decir, en este de fundamentación sólida es lo que le da al conocimiento una ventaja sobre ese tipo de saber en general, genérico. Entonces, realmente, en cierta forma, es un conocimiento. En ese sentido, conocimiento es un tipo de información y ciencia es un tipo de conocimiento. Otro tipo de conocimiento importante es la técnica, que es un conocimiento prescriptivo, que dice cómo debe ser. La tecnología, esto es estudio de la técnica o un compendio de técnicas y tecnologías, en cierta medida. O sea que realmente ciencia y tecnología van unidos. Es decir, la ciencia contribuye a la técnica, a enriquecer la técnica, y aun cuando la técnica es independientemente de la ciencia, la tecnología se enriquece con la técnica para ir formando, desarrollándose. Inclusive las tecnologías, que aquí lo defino como estudio de la técnica o compendio de técnica y tecnología. O sea que realmente las tecnologías se alimentan de tecnologías para formar nuevas tecnologías. Aquí hay un elemento cíclico. Un aspecto importante en este análisis es que estamos hablando de que tecnología y técnica, y así como ciencia, son formas de conocimiento que es un tipo de información. Entonces, por eso es que realmente viene a ser especialmente importante el caso de la tecnología de información o infotecnología, que es un compendio de técnicas para el manejo de la información. O sea que en ese sentido, está manejando un concepto, un elemento. Los alimentos son importantes, pero este es un alimento del mismo espíritu, la misma noción del ser humano, del saber. Entonces, en ese sentido, es importante que esas tecnologías vayan, se alimenta a sí mismo y entra en un proceso de realimentación que acelera enormemente el desarrollo de las tecnologías de información y su penetración en distintas áreas del saber, en muchas áreas. No hay límite en eso. Bien, el concepto, aquí lo que me faltó fue la conciencia, que es un derivado del conocimiento. Conciencia es la facultad del ser de conocerse a sí mismo, de sus atributos y potencial, y la intencionalidad del ejercicio de sus capacidades. Definición de sujeto es un ser con la capacidad de tener conciencia, y objeto es todo aquello sobre lo cual puede centrarse la conciencia de cualquier sujeto.
Una de las actividades fundamentales de la conciencia es el pensar. El pensar, que es una actividad esencial de la conciencia, y el pensamiento, que es el objeto de esa conciencia. Bueno, aquí viene el concepto de computar. El concepto de computar viene de la noción de puto putare, que en latín es limpiar, podar, poner en claro, sacar en limpio una cuenta, contar, valorar, estimar, considerar, pensar, creer y suponer. Es decir, de ahí viene cómputo, que sería contar, calcular y computar. Computatio, computaciones, que vendría a ser el término latino para computar. Identificar el valor, actualmente más matemático, identificar el valor de una función, que una función determina al ser aplicada a un argumento dado. Y así surge el concepto de computación como acción y efecto de computar. Bien, aquí en la computación es un elemento importante también de analizar, porque la computación, como vemos, es un concepto que viene desde la época medieval, en cierta forma. En el siglo XIV ya se hablaba del término de cómputos, básicamente asociado con el cálculo de los calendarios para determinar la fecha en que debería celebrarse, por ejemplo, la Semana Santa, o cualquier tipo de festividad religiosa estaba asociada con eso. Es hasta los años 1950 que el término computador o se asociaba era para seres humanos, o sea, los computadores en seres humanos. Es a partir del 50 que la tecnología desarrolla la computación, en el que surge la automatización para hacer los computadores automáticos. Entonces, por eso se llama la computación automática, que sería la actuación y efecto de computar. Y ahí es donde nosotros la conocemos. Es importante ver que la automatización es simplemente la mecanización del control. Es hacer que las máquinas puedan realizar un control que antes estaban reservadas al caso del ser humano. Y cuando tú unes el concepto de control con la noción de comunicación, el término de comunicación y control está asociado a la noción de cibernesis, que es sencillamente la actividad de tipo cibernético. Sí, con esto estoy hablando, estoy vinculando todos los conceptos que están asociados a ese mundo de terminológico de hoy en día, que habla de cibernética, cibernético, el espacio cibernético, el mundo cibernético. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, porque realmente todo está extremadamente interrelacionado, pero cada una de esas cosas tienen un concepto distinto. No son cosas que están desvinculadas. En el caso de el computar, todo este esquema es interesante porque realmente al hecho de asociar computar con el hecho de limpiar, poder pensar, básicamente, o sea que computar no es solamente calcular unos datos, básicamente, sino que también es determinar unos valores que son dependientes, por lo menos funcionalmente, de otros valores que se tienen, básicamente, que son los datos. Ahí entonces surge la razón de por qué las actividades fundamentales de la computación están asociadas con el campo de la simulación, el modelaje del concepto de inteligencia artificial. Aquí viene el concepto de inteligencia, que lo veníamos por acá, viene de la noción del nous, del griego, el intelecto. Se hace la inteligencia, conocimiento del óptimo uso del potencial intelectual. O sea, el concepto de inteligencia. Ahora, la inteligencia puede ser básicamente individual, y en el caso de la inteligencia individual, Howard Gardner habla, por ejemplo, de distintos tipos de inteligencia: racional, verbal, él habla de 8, racional, verbal, musical, ambiental, corporal, interpersonal e interpersonal. Goleman le agrega la emocional, el aspecto emocional. Pero también está la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial, por supuesto. La inteligencia colectiva puede ser el ámbito social, el ámbito organizacional, el ámbito corporativo. Y aquí es donde entonces empezás a hablar de inteligencia corporativa, concepto que se maneja en el mundo tecnológico, por ejemplo, la noción de business intelligence, que es ya en el mundo de la programación, sobre todo de la computación en la nube, del cloud computing, se habla de cómo utilizar la tecnología que está reservada en el mundo de la nube para poder promover el desarrollo de las instituciones a través del uso de algoritmos que facilitan, promueven, apoyan el desarrollo de la inteligencia. Esa inteligencia artificial, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, inicialmente era básicamente orientado al procesamiento del lenguaje natural,
Inclusive, antes de eso, no lo tengo aquí, pero está el primer punto de la inteligencia artificial está asociado a la noción de reconocimiento de patrones, pattern recognition, que es fundamentalmente lo que hace el sistema sensorial. El sistema visual desarrolla una serie de mecanismos para hacer el reconocimiento de patrones y así tú puedes reconocer los objetos que están físicamente en el entorno de los individuos. Entonces, de allí sale que si queremos automatizar los procesos mentales, que es lo que está detrás del concepto de inteligencia artificial, debe haber un mecanismo de reconocimiento de patrones. Esos patrones pueden estar asociados, esos patrones son formas, reconocimiento de formas, por supuesto. Los patrones son formas con una estructura predeterminada. Entonces, luego, esos patrones pueden ser, como dijimos, esas formas pueden ser del ámbito lingüístico. Aquí empezamos a vincular con, no vamos a echar para atrás, corre el tiempo, y por eso es que viene el proceso de procesamiento del lenguaje natural. Pero una vez que se maneja el lenguaje natural, se puede tener una estructuración del mundo conceptual, de los mapas conceptuales, básicamente. Y ahí entonces surgen las bases de datos basados en conocimiento. Y una vez que se tiene ese modelo, se empieza a trabajar de forma en que la computadora empieza a modelar los procesos de razonamiento y de manejo inteligente de las cosas. Se habla del área de cognitive computing. Ahí, por supuesto, si nosotros vemos que el modelo básico de funcionamiento es el término de las redes neuronales, o sea, son el sistema neurocerebral el que realmente maneja todo eso. Si nosotros modelamos el manejo de las redes, podemos aumentar la posibilidad del aprendizaje por medio de máquinas y el hecho de que las máquinas puedan tener un sistema adaptativo a la realidad, cosa que es característico del ser humano, pero que no es característico tradicional de las máquinas. Y eso es entonces en lo que es el área de Machine Learning. Cuando se empieza a utilizar para Machine Learning las técnicas de desarrollo de redes neurales, entonces se habla del mundo de Deep Learning, que es lo que todo el mundo ahorita ven como uno de los aportes fundamentales. El caso de Deep Learning no hay que saber de todo esto. Una cosa es saber cómo se hace y otra cosa es usarlo. Roger Schank fue un científico de la computación que hace años definió que realmente las cosas, la idea de la ciencia de la computación es desarrollar mecanismos que acerquen la máquina al mundo del ser humano. O sea, que sea más fácil para los humanos interactuar con ellos, aun cuando sea más difícil para los programadores o para los especialistas de la computación hacer los desarrollos adecuados. Hay que recorrer un largo, es un puente. Es un puente que es un puente entre el mundo de la máquina y el mundo de las personas. Ese puente tiene un largo recorrido. Lo que ha hecho el mundo de la tecnología de la computación es desarrollar, transitar, caminar, avanzar ese trecho que va desde el mundo de la máquina hasta el mundo de las herramientas que se han desarrollado y que son difíciles para la gente desarrollarla, pero son fáciles para la gente utilizarla. O sea que Deep Learning no es algo que es muy difícil, es decir, es algo que está totalmente asociado con los mecanismos que manejan las personas, pero que realmente le encuentran una utilidad tremenda. Por eso es que es tan importante este tipo de tecnología, porque hace que la gente fácilmente trabaje y utilice al máximo la tecnología de la computación sin necesidad de ser programadores, sin necesidad de ser especialistas, sin necesidad de tener todas esas cosas. Hay un aspecto muy importante con esto, que es el vinculado al mundo de la computación. Bueno, perdón, el mundo del reconocimiento de patrones y el mundo de la acción controlada fundamentalmente por el proceso de los procesos computacionales hacen que el computador haya sido utilizado en la industria desde hace tiempo y ha hecho cambios importantes, sobre todo en el campo de lo que se llama robótica en general, en los tiempos pasados, y luego en este momento en la incorporación de la tecnología de la nube para manejar todos los procesos de automatización industrial en lo que se llama Robotic Process Automation o RPA. Bueno, todas estas son las cosas que se han agrupado en el mundo de lo que se llama la revolución de la cuarta generación o industria 4.0, que aquí se está mencionando solamente algunos, como por ejemplo toda la parte sensorial ha desarrollado la posibilidad, o sea, la automatización del modelaje de todos los procesos sensoriales de reconocimiento de patrones visuales ha llevado a la tecnología de lo que se llama la tecnología de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque es
manejada, creada, son realidades creadas por el mundo de lo computacional, y cuando se mezcla con la realidad natural, es decir, tanto la parte de video que toma la naturaleza y la contrasta con la realidad virtual, produce lo que se llama realidad aumentada, donde uno superpone sobre el hecho real, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, el cirujano tiene en su anteojo, en sus anteojos, tiene por un lado la visión real del enfermo, de la persona, del paciente que está siendo intervenido, con la estructura que le maneja y se le proyecta en sus lentes, la realidad que viene del procesamiento de la información que previamente ha sido obtenido por otros mecanismos, como por resonancia magnética nuclear, análisis de laboratorio, etcétera, y todo eso, por eso se llama realidad aumentada, donde se aumenta la información que tiene el agente de acción con la información que le llega por los medios automatizados, básicamente. Bien, por supuesto que el Internet fue un elemento importante que le dio vida a la World Wide Web, y el World Wide Web fue el que realmente permitió que toda la tecnología que existía en esa época, que era la tecnología de Electronic Data Processing, manejo automático de datos, información de datos, la informática y la tecnología de información, que se llama, realmente que engloba todo esto, es lo que lleva a través del World Wide Web, perdón, que produce el cloud computing, que es computación en servidores de gran potencial, y granjas inmensas de servidores que realmente están colocados en sitios estratégicos en el planeta, y que le dan servicios a la gente a distancia. Entonces, esos servicios, por ejemplo, debe ser un servicio de computador. O sea, ya hoy en día no hay que tener computadores, sino sencillamente tú puedes comprar, alquilar un computador de cierta capacidad. Puede ser, por ejemplo, un supercomputador o un quantum computer. Lo puedes pagar un servicio de quantum computing a través de ese mecanismo de la nube. Puedes tener una infraestructura. Jorge, te quedan 5 minutos para la exposición. Ya estoy a punto de terminar, ya creo que cubrí todo el dibujo. Entonces, sencillamente queda, no, ya está. Lo que es IT, bueno, no, que me faltaba era el área de Internet de las cosas, los nanosatélites, las comunicaciones con Internet, Big Data, Data Mining y Data Analytics. Más o menos ese es el panorama del mundo de las tecnologías, que es muy complicado, muy amplio. Hay muchas conferencias que hablan de esto y el detalle. Yo lo que quería era sencillamente darles como esto no es una cosa que está ahí de magia, sino que hay muchas cosas importantes que están detrás de ese proceso de desarrollo, que vienen evolucionando desde la evolución de la cultura en sí misma, y que realmente cuando llega a nuestros días no es un problema de magia, es un problema de el producto elaborado de la actividad humana a través de los milenios. Con eso termino. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. En verdad que bien interesante. Pasamos ahora al periodo, Gonzalo, de preguntas y respuestas. No sé si Gonzalo lleva por allí el control de quienes quieren participar, y explícale dónde pueden utilizar aquí abajo la mano que indica que se quiere participar. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante, Gonzalo. Sí, para levantar la mano, nadie tiene la mano levantada. En la barra abajo, cuando mueven el mouse, en la barra abajo al lado derecho, está Reaction. Las reacciones, hacen clic ahí y tienen en la opción de levantar la mano, Raise the Hand. Entonces, Marisol levantó la mano. Pablo Liendo la levantó primero, Marisol, por favor. Entonces tengo a Pablo Liendo, Marisol Angarita y Nayib Callaos. Pablo Liendo, por favor. Bueno, disfruté muchísimo tu charla, Jorge. Esto de las mejores cosas que te he oído. Quería si te refieres, por favor, ¿cómo es que los anglosajones se refieren a tecnologías de información, IT,
y todos los latinoamericanos hablamos de las TIC, si es que no hablamos de las garrapatas de las TICs. Nosotros hablamos de las TIC y ellos hablan de los IT nada más. Ese es uno. Y lo otro es que los europeos se refieren, los españoles se refieren a los ordenadores en vez de los computadores. Bueno, el concepto de las TICs, perdón, ¿puedo contestar? Jorge, vamos a escuchar Ok. una segunda pregunta. Está Carlos Guevara, para que la ponga junto a las dos. Son preguntas muy concretas, bien buenas. Carlos Guevara, por favor, abre el micrófono. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me toca a mí? Oh, Sí, dígalo. pues bien, bueno, gracias por la exposición. Creo que ha sido sumamente interesante, sobre todo en el plano histórico. Pero fíjese, mi trabajo es desarrollador de inteligencia artificial y trabajo también programando en unos lenguajes especiales para el desarrollo de tecnología de comunicación. Aquí hay dos cosas que son fundamentales y esto lo quería plantear rápidamente. O sea, esta evolución que tenemos hoy en día no es más que el desarrollo de la velocidad de procesamiento. No tiene otra respuesta y esto, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de mayor capacidad asociada a la tecnología electrónica. Ahora, yo soy de los que cree, y cada día me convenzo más, de que la historia la cuentan los intereses y los miedos del momento. Es decir, eso tiene que ver fundamentalmente que la historia que nos cuenta el doctor Baralt, bueno, con eso no quiero de manera diferir de lo que él dice, tiene que ver con lo que llegaba del momento y con los intereses que en ese momento se tenían. Fíjense ustedes hoy en día, con las redes sociales. ¿Qué tenemos? Tenemos algo verdaderamente gigante, un reto a diario entre decir, desmentir, aclarar, y a diario me refiero en minutos. Mentir, decir, desmentir, aclarar, mentir e incluso muchas veces generar situaciones muy problemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque está en las manos de todos. ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta y la velocidad de envío y reenvío de la información es algo que está en las manos de todos. La pregunta aquí es, ¿dónde está realmente la información? La que a nosotros nos interesa, porque la información no son más que intereses que se van manejando de un lado hacia otro. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con el hecho de que esto es un mundo ya ilimitado, donde pues el estar detrás de una red hace que las personas adolezcan incluso de responsabilidad. Por eso están las fake news, por eso están una serie de informaciones que generan mucho conflicto, y por eso está también la imposibilidad de muchos de crecer como empresas. Aunque parezca mentira, muchos muy pequeños tienen el mismo poder que muchos muy grandes en este manejo de información. Aunque usted lo puede ver, muchos gobiernos dominan cosas, pero en cuestión de minutos el poder de la información mundial se los tumba. Creo que habría que hacer reflexión sobre lo que realmente es información hoy en día. Se lo digo porque ya que se habló de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es ninguna magia, no es más que la velocidad y la suma de información procesada, centralizada para la toma de decisiones. Los ven en los robots, lo ven en cuestiones que tienen que ver con cuestiones médicas. Les puedo decir una cosa, y lo pueden ver en los celulares, cuando ustedes ponen el dedo para que se le identifique su huella, en ese momento se hacen 12.000 transacciones dentro del celular. Parece que no, pero son 12.000 transacciones de electrónicas todas. Y eso tarda menos de un cuarto de segundo.
Entonces, el punto mío está aquí en a dónde vamos, realmente qué información es válida para nosotros, o si tomamos las del momento, y esa del momento es sabiendo que el de ahora ya no es. Bueno, les agradezco el tiempo por el planteamiento. Gracias. Gracias, Carlos. Jorge, adelante. ¿Contesta todo? Sí. Ok. Pablo, mira, creo que realmente lo que el planteamiento de Carlos va en relación con con la pregunta tuya. El concepto de por qué TIC y no TI es algo en ese nivel mundano, práctico, de acontecimientos que pasan, pero que no corresponden a una racionalidad, sino algo quizás una costumbre histórica. Y en el caso de las tecnologías de información y computación, por un lado es una mala traducción del inglés Information Communication Technologies, que quiere decir tecnologías de comunicación de la información. Se puede comunicar muchas cosas. Se puede comunicar enfermedades. La tecnología de comunicación es general. De hecho, mi estudio, yo no soy computista ni nada. Mi estudio inicial fue de ingeniero civil, especializado en vías de comunicación. O sea que yo me formé como ingeniero de comunicación, pero no electrónica. Yo me formé a hacer carreteras, a hacer túneles, puentes, muelles, aeropuertos y puertos. Y esos son mecanismos de comunicación, porque comunicar, como lo dice, es hacer común, unir, juntar. El problema es que se necesita comunicar información. Es decir, en la comunicación está lo que se transmite, lo que pasa, lo que fluye. Y ese fluir puede ser de enfermedades, puede ser comida, puede ser dinero y puede ser información. Entonces, realmente la comunicación de información es una de las actividades particulares de las tecnologías de información. Es decir, no puede haber una tecnología de información que no incluya la comunicación, como ya lo indiqué, porque realmente la información que no se comunique queda aislado en un mundo de solipsistas, pues, de gente que están aislados todos ellos. Entonces, por eso es que cuando se habla de tecnología de información, uno de los aspectos fundamentales es la comunicación de información. ¿Me explico? Pero tú puedes, cuando hablas de redes y hablas de Internet y hablas de eso, puedes no hablar de las tecnologías de información en general, sino hablas de las tecnologías de comunicación de información, que es el caso del networking. Y entonces ahí hablas de las TCI, que es las ICT, que son Information Communication Technologies. ¿Te fijas? ICT sería la traducción en inglés del TIC, Information Communication Technology, que quiere decir tecnología de información de la comunicación. Ahora, hay otro elemento que entra en juego. Ese término TI y TIC se crea es en los años 90. En los años 90 la tecnología de comunicaciones está pasando una crisis o un área, sí, es una crisis en el sentido más filosófico de crisis, que es el final de un proceso. Es el final de un proceso en el cual las telecomunicaciones eran básicamente analógicas o puramente analógicas o parcialmente analógicas hasta que en los años 90 ya pasan a ser totalmente digitales. Ya realmente es posible una comunicación de punta a punta utilizando tecnología digital. Es ceros y unos en lugar de tener series de Fourier analizando señales. ¿Me explico? Entonces eso hace un cambio importante. Hasta ese momento, las tecnologías de información, las tecnologías de la informática, que la gente asocia con tecnología de información, pero que no es del todo cierto. Claro, las tecnologías de información incluyen la informática, pero la informática no cubre todos los aspectos asociados a las TI. Por ejemplo, la informática tradicionalmente maneja la computación convencional, pero no maneja las telecomunicaciones, porque eso era algo distinto. Entonces se hablaba de tecnología, se hablaba de informática y telecomunicaciones. Eso era informática, las TI hablan de informática y telecomunicaciones. Pero cuando ya se empieza a trabajar con un solo mundo, y surge el Internet, por ejemplo, y surge el web, es importante que ya no se manejen como dos cosas, sino como una sola cosa. Y por eso se habla de tecnologías de información.
eso quedó en la mente de algunos cuando realmente traducen las TCI a TIC. Pero es que hay otra historia, hay otra historia. La historia que he leído, no me consta, no la vi, no la presencié, pero la he leído, es que realmente cuando realmente un profesor en una universidad no, en un colegio, en algún lugar en Inglaterra, le donaron unos computadores y él vio que realmente el uso de los computadores era importantísimo y te producía una transformación importante en la forma de educar. Entonces realmente presentó un informe muy responsablemente sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Ese informe subió, fue aprobado, pasó a los niveles superiores en el gobierno británico y realmente ellos les pareció magnífico introdujeron, y en el mundo de la UNESCO, entró el concepto de TIC, que realmente ya no correspondía al aspecto técnico, sino era ya un esquema operativo que había llegado allá. Y se implantó el aspecto de los TIC como que si los TIC fuesen la unión de las tecnologías de información y la comunicación, cosa que no tenía sentido, pues que las tecnologías de información convencionales incluye la comunicación de información. La pandemia le ha dado un valor a las TIC, porque de nada sirve que tú llames por teléfono y pidas una pizza si la pizza no te la puede mandar por un esquema de comunicación, de telecomunicaciones. Te tienen que llevar la pizza. Y para que llevar la pizza tiene que haber un mecanismo de transporte. O sea que hay una comunicación física también. O sea que realmente el concepto de TIC, que es tecnologías de información unidas a las tecnologías de otro tipo de comunicación, ¿verdad? Podría no, pasa a ser un elemento muy importante, porque no solamente estás comunicando información, sino que también estás comunicando otros aspectos. Pero eso no es lo que a eso no es lo que se refiere la gente cuando habla de TIC. El otro es que los computadores al principio, en los años, cuando empezó los primeros procesamientos de datos con tarjetas perforadas, las máquinas que hacían las cosas, lo que hacían era poner las tarjetas en orden. Y entonces a la máquina que podía ordenar las tarjetas para producir, por ejemplo, la nómina, que era básicamente lo que se manejaba, o los asientos contables, que eran las dos cosas que eran las aplicaciones fundamentales que había en los años 20 y 10 y 20 del comienzo del siglo pasado, lo hacían unas máquinas que podían, eran los sorters. En inglés se llamaba sorter, pero que los españoles llamaron ordenadores, y está bien. Cuando realmente vinieron los computadores, quizás, esto es una suposición mía, como computación era una palabra que no se usaba para las máquinas, sino se usaba para para las personas. Entonces yo les pareció que el computador no era la forma apropiada de llamarlo y lo llamaron ordenadores. Y quedó en el lenguaje. O sea que así tenemos nosotros TIC y ordenadores, que son cosas que han pasado hasta el momento. Esa es la razón de la evolución. Lo que dice Carlos me parece muy bueno y muy importante. Carlos le introduce una dimensión muy valiosa, que es no la dimensión que yo he tratado, que yo he bajado al mundo histórico, al mundo tecnológico, al mundo científico, pero realmente no toqué nada del mundo pragmático. Y el mundo se desenvuelve en la parte del pragma, de la praxis, de la implementación, de la operación, de la conveniencia. Y una de las cosas que ha pasado con este boom de la información es que la gente recibe información y no maneja bien los conceptos que están detrás y no saben la importancia que tiene manejar bien los conceptos. Y por eso empieza a abundar el mal uso del manejo de la información. Y entonces tenemos que si la información es poder, la desinformación también es poder. Y ahí no voy a mencionar ningún caso particular, pero hay países, hay culturas que viven de la desinformación. Es decir, que realmente ya lo han instaurado como una política fundamental
de manejo del poder, desinformando al enemigo. Eso ya existió, eso existió siempre. Eso existió siempre y por eso Julio César inventó un sistema de codificación para garantizar de que sus comunicaciones eran sólidas y, bueno, era un sistema muy pobre, muy tonto, pero era suficiente quizás para aquella época. Entonces, el punto es que la información tiene un valor en un esquema de combate, de competencia, de confrontamiento, de confrontación, tiene un poder muy importante el desinformar. Y algunas veces no se hace a desprofeso, sino se hace en una forma sin darse cuenta. Akoff en algún momento me sacó un libro que hablaba de las causas de la desinformación. Se llama Misinformation. Y una de las cosas decía Misinformation for excess information. Si te da demasiada información, te desinforma, porque tú realmente te confundes y no sabes qué hacer. O sea que esos aspectos muy interesantes, muy valiosos desde el punto de vista operativo, pragmático, es correcto lo que tú dices, que el uso de la información en un sentido negativo, no para que la gente aprenda, sino para que la gente se confunda, haga las cosas mal y me permita a mí hacer lo que yo quiero sin que me fastidie. Ese es básicamente. Así como yo interpreto ese mundo, que estoy de acuerdo contigo, que realmente no era lo que tenía en mente quizás los que desarrollaron las redes sociales, pero eso es lo que ha pasado con las redes sociales. Ha evolucionado en una dirección totalmente inesperada y en muchos aspectos, no todos, pero en algunos aspectos anticulturales. Bien, Gracias. ¿quién sigue? ¿Quién sigue, Gonzalo? Nayib. Sí, el que tiene la mano levantada soy yo. Pero Nayib lo había levantado antes. No había dicho Marisol que había pedido. Sí, pero la bajó. No, la bajé porque estaba hablando ya otra persona. Yo estoy pendiente. No. Si tú quieres hablar, entonces vas tú primero. Ok, Nayib, dale, pues. Claro. Ahí me está mi dijeron mano. que no, ese es el aplauso y esa se baja sola. Cuando le haces a la reacción, abajo de todos esos Aquí está. iconos, tú tomaste el icono de la izquierda. Ahora sí. Ahora esa sí, es, ahora sí. Okay. esa es. Nayib. Y Nayib Callao me dice Negro que estaba haciendo una seña por el video, no lo vi. Bueno, Marisol, Sí, después Okay. yo, no sé si Nayib. Yo hice seña por video porque yo creí que ella no iba a intervenir, pero después inmediatamente dejé de hacer seña. Ok. No, pero Okay. por tu manito. Sube la mano si quieres hacer una pregunta. Bueno, Levántala. mi pregunta. Primero, agradecerte, Jorge, de la explicación hasta el final en la cual me ubiqué para entender todo lo que es la tecnología. Yo también me siento como mis nietos me dicen, abuela, googlea. Y va por allí, ¿no? Entonces, bueno, he ido aprendiendo a base de que con la ayuda de una nueva, con la juventud, pues. Sin embargo, hay un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que creo que lo conoce, que se llama Luis Germán Rodríguez, ¿ok? Él dice que... ¿Ah? Lo invité, pero no vino. Bueno, ok, pero muy interesante lo que él dice, que estas tecnologías son como una caja negra, ¿ok? Que la gente no entiende y por eso hay como un rechazo a utilizarlas. Justo. Un rechazo a utilizarlo y sobre todo también los grandes compañías tecnológicas le hacen lo que estaba comentando al final, que es un daño muy grande usando la desinformación. Entonces, este profesor, bueno, que trabaja en la innovación de la educación, pues yo cuando lo vi dije, puede ser una pregunta para que nos les expliquen, pero ya al final tú, cuando hiciste el cierre de toda tu explicación de dónde viene la parte tecnológica, pues me lo aclaró muchísimo. Muchísimas gracias por esa intervención. Vamos a escuchar la pregunta de Nayib también, Jorge. Adelante, Nayib, tienes que abrir tu micrófono. Sí, respecto a la desinformación, yo tengo una anestesia que me aplico a mí mismo cada vez que agarro una rabia con la desinformación. El concepto de meme, que por analogía gene, tiene que duplicarse. Esa es su función en la vida, duplicarse, no tiene otra función.
Y en esa duplicación, el medio ambiente modifica lo que se está duplicando y sobreviven los más aptos. Entonces, si aceptamos la analogía entre meme y gene, yo le veo a una función evolutiva de la desinformación. Eso no quiere decir que sea así. Por eso dije que a mí me sirve de anestesia cada vez que agarro una calentera con la desinformación que uno está viendo constantemente por todos lados. Que algunas son hasta insultantes, que creen que todos los demás somos idiotas. Pero esa es una forma como yo lo vería. Probablemente una forma egoísta de verlo, para que no me duela. Pero me hace sentido, desde el punto de vista intelectual, me hace sentido lo de meme. Por analogía, gene. Entonces, la información, si se transmite por memes, estoy poniendo sí. La forma como yo definitivamente la veo, definitivamente hasta dentro de 2 horas, sabrá Dios después, es un fractal. El universo es fractal, produce informaciones fractales que se están duplicando constantemente. La inteligencia artificial es un fractal de la inteligencia humana, en mi opinión. Es una opinión no interesada, pero una opinión que me hace sentido. Y es esa relación entre los memes y los fractales lo que me trae a la mente probablemente algo que tenía Jorge Baralt y probablemente tuvo que brincarlo por acelerar, que es la monadología de Leibniz. La monadología de Leibniz es totalmente coherente con todo el movimiento de fractal que hay en el mundo de la información actualmente. De hecho, el mundo fractal trae a colación otra vez las ideas de Platón. Están empezando a emerger otra vez, porque son ideas no materiales que empiezan a producirse materialmente. Entonces, Platón regresa, la idea platónica regresa. Y el omniuniverso, el llamado omniuniverso, es decir, la mónada de las mónadas, la llaman, en lenguaje de la monadología Leibniz, ha regresado con lo que refuerza la telar de Chardin, que salimos del alfa y vamos al omega. Salimos de Dios y vamos a Dios en términos de telar. Yo no estoy diciendo eso en mis términos, aunque personalmente así lo veo, pero no lo estoy comunicando. Los fractales están resucitando a telar de Chardin. Los fractales, que es los memes informativos que se están distribuyendo por todos lados y que en forma más acelerada nos están acelerando hacia la mónada de las mónadas, que es una forma de interpretarles Dios. Yo estoy seguro que Jorge en su lámina tiene en la parte que saltó la parte de la monadología de Leibniz, porque esa monadología se puede interpretar, de hecho él la dice así, es la información universal, la inteligencia universal representada en cada una de sus mónadas. Yo soy una mónada, esto es una mónada, esto es una mónada. La inteligencia universal, toda la información está en cada una de las mónadas, solo que está en forma más difusa. Ahora, si fractal no es eso, no sé qué son los fractales. Estoy entendiendo muy mal el concepto de fractal porque yo no soy experto en el área. Gracias, Nayib. Marisol levantó la mano nuevamente. No sé si era que querías redondear la idea. Micrófono, Marisol. No, la tengo que borrar. Yo te la borro, ya la borré. Ok. Quedamos yo y Pablo, pero Jorge contesta estas dos partes y después los dos que quedamos. Micrófono, Jorge. No sé si podía participar de nuevo, pero intentando. No sé si ya el tiempo nos da. Ya, no, de acuerdo. Jorge, gracias. Micrófono, Jorge.
No, yo creo que Marisol ya contestó su pregunta, ¿no? ¿O quería que adicionar algo? No, está completa. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y con respecto a Nayib, lo que te quiero decir es, no, yo no tenía contemplado a poner a Leibniz, ni a Descartes, ni al medio, ni a Shannon. O sea que en realidad hay un montón de cosas que dejé fuera para poder hacer una compilación de una hora. Y sobre todo porque lo que quería era envenenar, no quería era cubrir todo porque es demasiado para cubrir. ¿Me explico? Pero gracias porque yo sí voy a contactar contigo para desarrollar el tema de la monodología de Leibniz y su vinculación con los fractales. Gonzalo. Ok, gracias. Yo quiero hacer una pregunta, pero antes quiero llamar los 3 chats que vieron. José Manuel Martínez, Marta Olet y Luis Corona, los 3 te felicitan y yo me uno a ellos porque has resumido 2500 años de historia de las comunicaciones de Platón para acá en menos de una hora, lo cual es una labor excepcional y te la agradecemos. Me uno a ellos. Además de eso, Marisol Olet pregunta sobre, nos gustaría oírte hablar sobre tu experiencia como profesor de la Universidad Simón Bolívar actual, o sea, lo que pasa hoy. Y mi pregunta es, todo esto, al final, la línea de abajo, tienes muchas variables que no son comunicación solamente, hay muchas otras cosas. Se habla mucho hoy de que estamos viviendo una nueva era en la historia de la humanidad, así como hubo la edad de piedra, hubo la edad media, etcétera, y la edad industrial que cambió la historia de la humanidad en cada momento. Ahorita estamos viviendo la edad o la era de las comunicaciones, se la ha llamado, pero tú pones muchos más ingredientes. Mi pregunta es si tú la llamarías también era de las comunicaciones o le pondrías algún nombre distinto, era del IT, si le vas a poner TIC completo, no sé. Pero ¿cómo la llamarías tú? Y vamos a escuchar a Pablo también entonces, y con estas dos creo que ya estamos completos, Neuro. Pablo, adelante. Dale. Lo mío muy cortico. Yo felicito a Jorge. Yo creo que quedó redonda para el título de la charla. El tema es que esto es un temazo y esto da para muchísimo. Y me tocaron la vena del gusto cuando la cosa tomó el rumbo de la sobreinformación. Ese ha sido mi tema desde hace 30 años. Yo acuñé una cosa que me refiero como la diabetes informaticus. Si la buscan por ahí en Google encontrarán algo de eso por mi formación como endocrinólogo. Yo rescato algo que mencionó Nayib del tema evolutivo. Hay una razón por la que la información puede coger por donde no es en términos intencionales de desinformación. Pero es que la abundancia genera escasez. Yo tengo una preocupación genuina, seria, increciendo, porque el juego no ha empezado, en que va a terminar esto. Pero yo creo que así como real llama real, la información llama información. Y esto se va multiplicando, se va multiplicando, multiplicando. Y es imposible que la sombra nuestra corra más rápido que nosotros. Ahí la barrera fundamentalmente, aquí hay un tema de ancho de banda biológico. Ahí hay un tema que esto se tiene que acotar de alguna forma y en el camino empieza a dar de estas manifestaciones distópicas del asunto. Algo de eso se acelera si tú deliberadamente se te ocurre sobreinformar y desinformar. Pero es que si no lo hace, de todas maneras, el pool informacional va a crecer, está encharcando de una manera tal que todos estamos involucrados en eso. Entonces, y de eso no nos salvamos nada, sin ninguna intencionalidad. Entonces, habrá el tema que dice Nayib, bueno, habrá un cuento de selección natural, y yo ya percibo que todos nosotros nos estamos empezando a defender de la información. Todos nosotros estamos empezando a desarrollar una de las cosas que hemos desarrollado, una profunda incredulidad de todo lo que nos están vendiendo. Ese es parte de los mecanismos de defensa. Pero ese es otro tema. Ese creo que da para otro conversatorio. Felicito a Jorge. Neuro, propongo, Jorge, conteste estas dos últimas intervenciones y después tú haces el cierre de la reunión. De acuerdo. Adelante, De Jorge. acuerdo, pues Bueno, son las no sé, 4:30 casi. yo creo que tanto Pablo como Nayib, bueno, perdona, tú hiciste una observación, es que estaba pendiente.
Perdona, Gonzalo, repíteme el punto. La era de las comunicaciones es un Ajá, ok, cambio ¿qué en la nombre era. le daría? ¿Qué Sí. nombre le daría? Lo que pasa es que los nombres, no importa qué nombre le das, los nombres son cuestiones de la naturaleza. La gente le pone nombres a cosas, le llama tic a cosas que no es tic, llama ordenadores a las cosas que no son ordenadores, le pone nombres, llama átomos a las cosas que no son átomos. Entonces tú te pasarías toda la vida peleando con la gente buscando el nombre perfecto y no creo que nunca vas a conseguir el nombre perfecto. Entonces la gente puso los nombres, bueno, acomódate con eso y úsalo. Pero realmente, si tú quieres saber y entender, no puedes estar basándote en el plano nominal, en el plano de los nombres, porque los nombres reflejan palabras gancho, catchy, para que realmente atraer y no para informar. Y realmente en mi posición de educador, lo que yo busco es organizar las ideas para comprender mejor, porque yo creo que en base a eso está el desarrollo. El mercadeo se maneja de la otra forma. Entonces, sí, y por eso es que yo no tengo plata. Por eso es que realmente la estoy pasando seria. Porque me centro en el tratar de saber y no en el tratar de tener plata. Para tener plata tienes que usar las técnicas de mercado y mercadear y saber cómo mercadear y cómo manejar las cosas. ¿Me explico? Y realmente esa es una debilidad mía en ese sentido. Pero me siento feliz con aprender y me siento feliz poder compartir en lo posible lo que he aprendido. Es difícil poder compartirlo todo, porque realmente eso implica toda una evolución de muchos años con una disciplina, con una serie de formación, y es difícil que tú transmitas todas tus ideas. Yo estoy haciendo lo más que pueda en compartir esa idea. Y estoy consciente, aquí estoy consciente de que cuanto más analizas, más cuenta te das de lo que te falta por saber y analizar. Eso ya lo habían dicho otros muchos años antes. Pero esa es una verdad, es una verdad. Hay una presentación que yo tengo sobre ese aspecto, sobre el conocimiento y la humildad. Entonces, realmente ese es otro tema. Ese es otro tema en otro momento. Entonces, ¿qué nombre le pondría? Yo no le pondría ningún nombre. Sencillamente, estamos en una época igual que la de 1400 y igual a cualquier año. Somos siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y eso porque estamos adoptando un sistema que inventaron los católicos a mediados del siglo del primer milenio, básicamente, del segundo milenio, ¿no? Ya eran 1400 y pico, cuando inventaron el calendario. Pero menos mal que lo inventaron porque ya lo tenemos, aun cuando ya los chinos tenían otro y los islamitas también, pero bueno. Yo no sé si hay tiempo para Carlos. Carlos creo que tenía una pregunta, no sé, Gonzalo. No, Pablo te hizo una pregunta. Pablo no. Pablo introdujo una cosa que me parece valiosísima, es el concepto de diabetes informático, el diabetes. Yo no soy médico, él es, pero la diabetes es extremadamente importante y para mí ha sido valioso el planteamiento que hace Pablo, porque realmente el problema con la diabetes es que tienes exceso de azúcar. No sé, Pablo, ese es el punto que he entendido, ¿no? Es que hay Sí, exceso de tú algo. partes de una materia prima que tienes que transformar y eso no está garantizado. En el caso de la diabetes, a la que uno conoce, el azúcar hay que sacarle la energía y eso no está garantizado. Puede que se quede en el camino. Al dato hay que transformarlo en información y puede que no lo logre. Eso no está garantizado tampoco. Y ahí es donde está el isomorfismo. Ah, ok. Sí, sí. Pero ese es todo un planteamiento que hace Pablo y él destaca eso. Y yo creo que es importante. Hay algo que ustedes no saben, posiblemente, bueno, posiblemente con toda seguridad. Lo que pasa es que muchas de las cosas que yo he puesto también son parte de mi experiencia, porque quizás gente más joven oye estas cosas. Yo las he vivido, una buena parte, claro, he leído otras. Y el asunto del procesamiento de datos es importante. Yo recuerdo que una vez un gerente en la Shell, donde yo trabajaba, un gerente llega y dice, no, es importante que me quites toda esta basura que me están mandando.
El que estaba aquí antes pidió una cantidad de informes y me llegan los informes y yo no hago nada con esos informes. Yo necesito datos, necesito información. Entonces, aun cuando el concepto de datos e información pareciera que es lo mismo, resulta que es que la gente usa información. La gente requiere los datos para extraer de los datos la información. Y si los datos que recibe no le da información, no le sirven los datos. Y ahí entra el planteamiento de Pablo, ¿verdad? Que realmente tú estás recibiendo un montón de datos, pero no estás recibiendo información. Eres diabético informático, en términos de Pablo. ¿Me explico? Y eso ocurre con frecuencia. O sea, por eso es que yo creo que es importante tomar esa idea, que no es el dato. Y la gente habla de datos y no solamente habla de datos, habla de data. Habla de data, sin siquiera saber que realmente data es el término latino y que realmente el español es datos. Lo que pasa es que los americanos tomaron el concepto latino y ellos usan datum, data, para hablar de datos, lo que nosotros hablamos de datos. Entonces, cuando ellos hablan de data processing, es procesamiento de datos, no procesamiento de data. Cuando habla de data communications, es procesamiento de comunicación de datos. Y aquí le traducen data. Entonces, realmente alguien usó la palabra data, que quiere decir fecha Ahora en vamos a ir español. cerrando la discusión. Ok, ya. ¿Aló? Él ya Ah, estaba no, en los por últimos razones de detalles. tiempo. Ya. Es por razones de tiempo, mira. No, Porque es que en está verdad bien, esto, es que esto yo ya es estaba terminando amplísimo. en realidad. Estaba terminando y estaba No, hablando de bueno, cosas muy disculpa. particulares. Estoy listo. Disculpa. Mira, y aprovecho de una vez porque me toca el cierre a mí. Yo estoy aprendiendo aquí y a mí me ha encantado la exposición y en verdad que en las felicitaciones y el reconocimiento de lo que te hemos oído hoy, yo me uno a ello, ¿no? Pero a mí me queda, vamos a decir así, de todas maneras, nosotros nos vamos a seguir encontrando, viendo, porque estamos juntos en esta cosa que se llama Se congeló Neuro. Se fue Neuro. Se congeló. Se fue. Sí. Ya llegó. Ya llegó. Ya está ahí. Yo no lo No, veo. pero Neuro, el micrófono. ¿Ya? ¿Me oye? Sí. Ahora sí. Bueno, ahora tengo que ser más breve todavía, pero mire, con Jorge nos vamos a seguir viendo los que estamos en el comité y los que estamos en Benamérica, porque él muy voluntariamente ha ofrecido todo su conocimiento para que nosotros bebamos de él. Pero para que te lleve también para la reflexión, Jorge, es lo siguiente, ¿no? Quizás mi sesgo de educador, pero también, por ejemplo, Teresita hacía ahorita, me hacía un planteamiento, cómo conectamos todo esto con el sector educativo. Y es que cuando nosotros hablamos del tema, que tú ibas a exponer esto, hablamos de que lo importante es cómo conectas todo esto, y tú lo hiciste, conectar todo esto con el concepto de conocimiento, todo lo que es la tecnología de información, el concepto de conocimiento, el concepto de saber, etcétera, etcétera. Y mi gran preocupación es, como educador también, es que yo veo ahorita, está sucediendo ahorita, hay un conflicto comunicacional intergeneracional. Es decir, tenemos dificultades nosotros para comunicarnos y entendernos con las distintas generaciones anteriores. Y entonces, si eso es así, mira, el problema de la educación como tal, a nivel universal, es decir, de transmitir conocimiento, espero que veamos alguna forma y conseguiremos alguna forma de resolverlo. Pero si no nos podemos comunicar muchas veces, ni siquiera con los nietos, porque intergeneracionalmente ellos nos hablan de una cosa que nosotros no entendemos y nosotros hablamos a ellos una cosa que tampoco lo entienden. Entonces, ¿cómo hacemos con los jóvenes, con los más jóvenes, de la educación familiar,
hasta la educación formal y la no formal también, ¿no? Entonces, si hay problemas con esa comunicación intergeneracional, indudablemente que todo eso se transmite también al concepto de educación. Pero bueno, de todas maneras quedamos muy agradecidos y Jorge, nosotros vamos a seguir utilizándote y vamos a seguir poniéndonos de acuerdo porque esto trae demasiadas conexiones. Yo soy de los que creo que las ciencias, todas las ciencias, tienen necesariamente que reflexionar y reconceptualizar a partir de todas estas tecnologías del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, si las queremos llamar TIC o solamente tecnologías comunicacionales, etcétera. Pero tiene que reflexionar porque el conocimiento está indudablemente creciendo exponencialmente y nosotros vamos muy lento, ni siquiera matemáticamente las alcanzamos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias por la oportunidad y gracias a todos ustedes. Y realmente estoy disponible para atender. Por ejemplo, Carlos, si tú tienes preguntas, me puedes escribir jorgevaral@gmail.com, jorgevaral@gmail.com para yo lo pongo por acá. No sé. Sí, voy a suspender ya la grabación.